Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto y les agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, al licenciado Roberto Fritzsche, al licenciado Ignacio Franzoni, Eduardo Fernández también, y me da mucho gusto también saber que hay gente que está participando, escuchando este diálogo de otros países que han llegado acá. Qué bueno, porque hay gente en todos los países que obviamente están preocupados por la situación actual. ¿Cuál es esa situación actual? Estamos en un momento del desplome total del sistema financiero internacional del transatlántico, el peor desplome que ha sufrido la humanidad desde, yo diría, el siglo XIV, cuando ese desplome produjo la peste negra, la era de tinieblas, y una encrucijada donde la humanidad tenía que o desarrollarse y salir adelante, o si no, enfrentar lo que podría ser la eliminación de la especie humana en su totalidad. Ahora, esa es la situación que enfrentamos hoy día. Quería presentarles a ustedes algunas de las ideas de Lyndon LaRouche, ya que él es el connotado economista que fue el único que no solamente pronosticó que estaríamos con el problema que enfrentamos hoy día, sino también las soluciones desde décadas atrás. Eso tiene que ver con la aplicación de un método económico y filosófico, del que hemos hablado un poco hoy, y que quiero profundizar en el marco del contexto de la crisis actual y las soluciones que se tienen que producir. La Escuela de Economía Física de Lyndon LaRouche no es algo nuevo como tal. Desafortunadamente, en la mayoría de las universidades y las facultades de economía, hablo por lo menos de Estados Unidos, se enseña el liberalismo económico, se enseña un poco de Keynes, de vez en cuando un poco de Marx, pero no se enseña lo que ha sido la escuela de economía física, a veces conocido como mercantilismo o dirigismo, que es la única escuela de economía física que de verdad entiende cuál es el proceso económico. Los otros se atienen a los factores meramente monetarios y miden todo en términos de dinero, en términos de precios, de salarios, del Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, dependiendo del país, balanza de pagos, etcétera, etcétera. Mientras que la Escuela de Economía Física, partiendo desde Godofredo Leibniz en el siglo XVII, pasando por grandes economistas como Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Matthew Carey en Estados Unidos, List en Alemania y muchos otros economistas, desarrollaron una idea diferente. Y la idea es que la economía física, lo que se requiere para mantener una población creciente en mejores condiciones de vida, con mayor creatividad, con mayores avances tecnológicos y científicos, es la cuestión fundamental que se tiene que medir en la economía. Ahora, pero tomemos un paso atrás por un momento y veamos cuál es la situación que enfrentamos hoy día. Digo que estamos al borde de un desplome total porque los agregados financieros a nivel internacional han aumentado drásticamente, especialmente desde 1999 hasta la fecha, hasta la situación actual, donde todos los agregados financieros suman aproximadamente 2.000 billones de dólares, que es un 2 con 15 ceros. Es inimaginable, no se puede pagar, es pura especulación, es un cáncer económico. La parte gruesa de esa burbuja especulativa no es la deuda. La deuda es grave y sin lugar a dudas es extremadamente importante. Pero la parte gruesa de la burbuja financiera son los derivados financieros, es decir, las apuestas apalancadas de especulación que no tienen ninguna base y ningún sustento en la economía física y tampoco en el puro crecimiento del Producto Interno Bruto o alguna medida monetaria.
Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con los bancos desde el 10 de marzo, cuando estalló la crisis bancaria actual con los bancos de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, luego el caso de Credit Suisse en Suiza, es una situación donde estos bancos tienen derivados financieros, tienen una cartera de apuestas que es absolutamente imposible pagar. Y se llega a una situación de insolvencia, también producto de las políticas nefastas y además imbéciles, para darle la palabra científicamente correcta, de la Reserva Federal de Estados Unidos. La política de la Reserva Federal de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, después de la crisis del 2008, producto del crecimiento de esta burbuja especulativa, la solución a esa crisis fue inflar la burbuja todavía más. Es como darle al drogadicto más heroína, más cocaína. Quizás hace que se sienta bien por un tiempito, pero empeora la situación. Y en efecto, eso es lo que ha pasado. Hemos tenido una emisión cuantitativa, es decir, echar a andar la maquinita. Antes era la maquinita del dinero, ahora simplemente es por computadora. Aumentaron por emisión cuantitativa en más de 30 billones de dólares que fueron a apuntalar la burbuja especulativa de los derivados. No fue al crédito para préstamos productivos. Y tenemos una situación, por lo tanto, en la banca internacional, donde los derivados son un cáncer que está simplemente asfixiando o estrangulando la economía física. O si queremos tomar una imagen que hemos utilizado antes en el movimiento LaRouche, si pensamos, digamos, que con los bancos, los activos del banco sería el perro, pues los derivados son una garrapata encima de ese perro. Por ejemplo, tenemos la situación siguiente. Bien, espero que puedan ver esta gráfica que indica que los 4 bancos más importantes, los 4 bancos grandes de Estados Unidos en los derivados, que son JP Morgan, Chase, Citibank, Bank of America, Goldman Sachs, tienen activos bancarios de nada más 8 billones de dólares. Sin embargo, tienen 173 billones de dólares en derivados financieros. Pobre perrito, con tamaña garrapata encima. Y esto simplemente está empeorando. Si tomamos la situación comparativa de China, con los 4 bancos más grandes de China, esto es lo que tenemos. El perro es más grande, 19 billones de dólares de activos bancarios, y hay una situación donde los derivados son nada más 7 billones de dólares. Es bastante todavía, pero no está asfixiando la economía, ni mucho menos. Eso está bajo control. En Occidente, esto está absolutamente fuera de control. Como pueden ver aquí en esta gráfica. Estos son números reales, tomando del Banco de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales, con cálculos que hemos hecho nosotros en el movimiento LaRouche, del tamaño total de los agregados financieros mundiales. Y pueden ver que la parte roja son los derivados financieros, es como el 80% del total. La deuda es grande, deuda de todo tipo, de comercial, deuda privada, deuda pública, etcétera. Pero, como pueden ver, lo que realmente es la parte gruesa son los derivados. Y luego lo que son todas las bolsas de valores. Y lo que pasó después del 1999, que es el momento en que se elimina la ley Glass-Steagall, al que se refirió hace un momento Eduardo, y ahorita les explico un poco más lo que fue eso. Lo que pasa es que lo que era la separación bancaria entre la banca comercial, que presta dinero a la actividad comercial, productiva, de individuos, de empresas y demás, y la banca de inversión, es decir, la banca especulativa, que le apuesta a los derivados, o que lava el dinero del narcotráfico, que es la otra cosa que hacen. Esa separación entre los dos, que había existido desde la era de Franklin Roosevelt, en 1933, con la ley Glass-Steagall, se eliminó la ley Glass-Steagall en el 99. Y miren nada más lo que pasó aquí.
tenemos un aumento dramático de todos los agregados financieros. Después de la crisis del 2007-2008, hay un pequeño estancamiento, una pequeña caída, pero ahora esto está subiendo y subiendo rapidísimo. Y claro, por supuesto, esto está tronando de nuevo. Estamos en medio de una crisis de desintegración del sistema financiero del transatlántico. Si quieren saber por qué hay una guerra de la OTAN librada en contra de Rusia, usando a Ucrania como sustituto de la guerra, provocada intencionalmente por parte de la OTAN, tiene que ver con este asunto que estamos viendo en la pantalla. Es un sistema que no tiene futuro, que no puede mantener la burbuja especulativa, y lo que no pueden tolerar en ningún momento es que pueda existir una alternativa para que los países soberanos del mundo digan: yo no me quiero hundir con ese Titanic, mejor dejemos el Titanic y ¿por qué no nos vamos con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con los BRICS, con otras posibilidades de desarrollo que no significan someternos al suicidio colectivo, que significa someternos al cáncer especulativo existente? Entonces, hay una situación verdaderamente muy grave. Sin embargo, lo que les he dicho hasta aquí es simplemente la mitad del problema. La otra mitad está en lo que Eduardo también estaba mencionando con la triple curva, o lo que LaRouche también llama una función típica de desplome, porque al aumento de los agregados monetarios, que es la parte verde, y luego los agregados financieros que están aumentando hiperbólicamente montados en esos agregados monetarios, si ese fuera todo lo que es la economía, bueno, un poco de inflación y se acabó. Pero eso no es lo que es la economía. La economía no es escoger por oferta y demanda ante lo que el sistema produce para definir los precios. Lo que es la economía física, es la manera en que el hombre, utilizando esa capacidad única de la que hablaba Vernadsky, que es la capacidad de la creatividad para hacer descubrimientos de principios físicos universales del mundo que nos rodea, cambia y adapta su forma social y económica de reproducirse. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Avances tecnológicos, avances en ciencia y descubrir maneras nuevas de satisfacer los requerimientos básicos de la economía física. La economía física no es dinero, el dinero no se come, los alimentos se comen. El dinero no produce energía, a no ser que uno queme los billetes. Lo que produce energía es hidrocarburos, energía nuclear, etcétera, etcétera. El dinero no es vivienda. La vivienda requiere un techo físico. Entonces, la cuestión de la economía es esta tercera curva. Este es el meollo del asunto. La reproducción físico-económica del hombre como especie única que está dotado de esta capacidad de descubrir nuevos principios físicos universales. Y esta es la cuestión clave del descubrimiento de Lyndon LaRouche. Es por esto que es tan polémico y tan poco conocido, porque donde no se le conoce es porque han censurado que gente lo estudie para hacer su propia evaluación de las ideas de LaRouche, porque estas ideas amenazan el monopolio que tiene Wall Street y la City de Londres del sistema financiero actual. Está planteando una alternativa, no solamente en teoría económica, de economía física, sino en términos de la forma en que la sociedad, cómo nos organizamos para reproducir a la especie humana, a toda la especie humana, no solamente unos cuantos, todos los países soberanos, en mejores condiciones de vida, mayor esperanza de vida, mayor nivel de cultura clásica, mayor y mejor condición de atención médica y demás. Ahora, LaRouche mismo explicó lo que él considera el descubrimiento básico que él hizo. Y
no hay mejor forma de presentarlo es que leerle las palabras mismas del propio LaRouche, que pueden ver aquí en la pantalla. Esa es una foto de Lyndon LaRouche, obviamente. Y lo que él dijo en un escrito de 1993, que se llama Sobre el descubrimiento de LaRouche, dice lo siguiente: el rasgo central de mi contribución original a la ciencia leibniziana de la economía física, ahí está la referencia a Leibniz que decía anteriormente, es el haber proveído un método para abordar la relación causal, ojo, causal, como en causa y efecto, la relación causal entre las contribuciones de los individuos a los adelantos axiomáticamente revolucionarios en el conocimiento científico y formas análogas de conocimiento, por una parte, o sea, la causa y luego el efecto, y los aumentos consecuentes de la densidad potencial de población de las sociedades correspondientes por la otra. Es decir, la idea de que los descubrimientos axiomáticos de principios físicos universales le permiten al hombre hacer lo que no hace ninguna otra especie: desarrollar nuevas tecnologías que le permiten relacionarse a la naturaleza que lo rodea de una manera diferente que la generación anterior, diferente y superior si la sociedad está avanzando. Eso no pasa con las hormigas, eso no pasa con las abejas, no pasa con las ballenas. Las especies animales suelen reproducirse siempre de la misma manera, biológicamente definida, dentro de la naturaleza que los rodea. Y por lo tanto, hay un límite establecido de su posible densidad demográfica en una hectárea promedio de tierra habitable. Si hay sobrepoblación de abejas o de, qué sé yo, de coyotes, pues hay un problema porque ya no hay los alimentos para que ellos puedan sobrevivir y ocurre un reacomodo sin que haya un cambio fundamental axiomático de la manera en que esa especie se relaciona al universo que lo rodea. La evolución, en el caso de la parte de la biosfera, ocurre por una evolución biológica. En el caso del hombre, todo eso cambia. Nuestra evolución, para bien o para mal, pero la evolución del hombre ocurre sin cambios biológicos, o por lo menos sin cambios biológicos importantes. Lo que pasa es que hay cambios en la manera en que el hombre entiende y actúa sobre la naturaleza que lo rodea. Eso se llama creatividad. El hombre está dotado, no siempre lo utilizamos, pero estamos dotados de una capacidad de estudiar lo que está a nuestro alrededor. No estamos limitados a la percepción sensorial, contrario a lo que nos dice Aristóteles, que dice, lo único que se sabe es lo que se percibe. Eso evidentemente no es cierto. El hombre es capaz de hacer una hipótesis sobre la causa que está produciendo los efectos que se perciben por el aparato sensorial. Y eso se llama ciencia. Ciencia no es percepción. Ciencia es utilizar la percepción que nos rodea, de todo lo que nos rodea, para usar nuestras mentes para forjar una hipótesis de la causalidad de lo que está produciendo lo que vemos. Y a veces lo que vemos es contradictorio, aparentemente contradictorio. Ese descubrimiento de principios físicos universales es lo que nos permite cambiar la tecnología que utilizamos y redefinir por completo la base de recursos naturales de la economía. Lo que dijo el Club de Roma, lo que dicen los malthusianos, es una mentira científica. Y además es inmoral, porque proponen reducir la población. Pero el hecho de la inmoralidad y lo anticientífico parte de exactamente lo mismo, porque ellos excluyen aquello que nos define como seres humanos, que es el avance tecnológico.
Si tú tomas unas ecuaciones matemáticas y las haces tan complicadas como te guste, en matemáticas, y excluyes el avance tecnológico, que es lo que siempre cambia los parámetros axiomáticos de las matemáticas, por supuesto, tarde o temprano vas a agotar los recursos. Y dentro de cualquier modo tecnológico existente, los recursos se van agotando. Pero la historia de la humanidad no es la historia de las abejas, ni las ballenas. La historia de la humanidad es que hemos logrado esos avances científicos y tecnológicos que nos permiten redefinir lo que es un recurso. Los recursos no son limitados. Objetos físicos pueden ser limitados. Hay una cantidad limitada de petróleo en la Tierra, pero la mente humana nos permite descubrir nuevas maneras de generar electricidad o energía, como la fusión, la energía de fisión nuclear, luego la fusión, luego materia-antimateria. La historia de la humanidad es el avance constante en ese sentido, que es lo que distingue la noósfera de la biosfera. Ahora, esto es científicamente fundamental, pero moralmente también es fundamental. Y quiero regresar a esta cuestión de la moralidad porque mucha gente les gusta olvidarse de eso. Yo creo que esta es la mejor presentación muy breve de lo que distingue la Escuela de Economía Física de Larouche de las ideas malthusianas. La primera cita es del príncipe Felipe de Edimburgo, dicho en 1988. Dice, el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. Y luego, en caso de que reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación. Qué bonito, ¿verdad? Y por supuesto, toda la política económica proveniente de estos círculos oligárquicos y los dueños de la City de Londres y de Wall Street es exactamente eso. A la oligarquía le toca controlar todo y al resto del mundo son una manada de bestias que se tienen que mantener en la estupidez y podarlos de vez en cuando. Esos Malthus. Contrasten eso con lo que dice Lyndon LaRouche en 1983. Dice, el hombre difiere fundamentalmente de las bestias. El hombre tiene el potencial de la razón, el poder de hacer descubrimientos creativos que avanzan su conocimiento científico y de convertir tales avances científicos en avances en tecnología. Si en cualquier momento paramos el progreso tecnológico, la sociedad lo suficientemente necia para hacer tal cosa, se condena a sí misma a morir. Y eso desafortunadamente es lo que está pasando hoy día. Por lo menos en Occidente, en general. Es lo que está pasando en Europa con estas sanciones absurdas y criminales que se han impuesto en contra de Rusia, pero en contra de muchos países, no nada más Rusia. Los más dañados de esos son los propios europeos. Pero hay un proceso de desindustrialización, descarbonización, desnuclearización. Es decir, llevar la tecnología a tiempos pretéritos. Y si uno hace eso con la tecnología, necesariamente va a llevar la población que depende de esa tecnología para poder existir, también a eras pretéritas, donde no teníamos 8.000 millones de seres humanos, sino 1 millón nada más, o 1.000 millones. Y la gente, como el príncipe Felipe, lo dice claramente. Sí, la capacidad de carga del planeta es de 1.000 millones nada más. Hay que reducir la población en 6, 7 mil millones. Y por supuesto, como además de todo son racistas, dicen que hay que empezar con las poblaciones negras, amarillas y cafés. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. Ahora, por otro lado, afortunadamente, ante esta crisis existencial, sí hay cosas que se están moviendo y de manera positiva en la dirección
de los aumentos de la densidad relativa potencial de población. Y quiero nada más aclarar un punto específico dentro de esto. Productividad. Cuando LaRouche habla de la productividad, no está hablando en términos monetarios. No está hablando en el sentido de que se puede sacar una ganancia financiera de manera más eficiente pagando menos. Eso se llama especulación o saqueo. Si uno va al hipódromo y gana apostándole al caballo apropiado, eso no se llama productividad, se llama saqueo. Productividad es cuando un avance en ciencia y tecnología hace posible que nuestra especie, toda la especie y cada uno de los países dentro de la humanidad puedan producir lo que requieren para vivir con menos trabajo. Es exactamente la historia de la humanidad. Más intensidad en el uso de capital, más densidad de flujo energético, más tiempo disponible para tener trabajo cada vez más calificado y más orientado a la tecnología y la ciencia, y menos al trabajo manual que caracterizaba al planeta hace 1000 años o 1500 años. Ahora, China, miren, yo lo he estado diciendo por algún tiempo. La economía número 1 del mundo no es Estados Unidos, es China, porque la economía no se mide en Producto Bruto Interno. La economía física no se mide, porque como decían algunos de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra, el PBI incluye de todo. Incluye cosas que no tienen valor y cosas que son absolutamente destructivas. La producción bélica, el narcotráfico. El narcotráfico está incluido por órdenes del Fondo Monetario Internacional. El cultivo de cultivos ilícitos en Colombia se incluyen en el Fondo Monetario Internacional. O sea, producimos más coca y más cocaína y más heroína y la economía está creciendo, por favor. El Producto Bruto Interno no mide una economía física, mide los valores monetarios que este sistema le dan a ciertas cosas. $1.000.000 para la construcción de un prostíbulo moderno no es lo mismo que $1.000.000 para construir una siderúrgica. Y no importa que haya más demanda hoy día para los prostíbulos que para el acero. La economía física existe en el universo físico real. Y la demanda, entre comillas, es artificial en el sentido que es algo generado, primero en base a lo que los medios nos dicen que deberíamos consumir, y segundo, todos ustedes que estudian economía lo saben muy bien, yo lo estudié también. Demanda efectiva. ¿Qué quiere decir demanda efectiva? Que uno tiene dinero. En África, la gente se está muriendo de hambre, pero no hay demanda efectiva para comida. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. En Haití, no hay demanda efectiva para poder comer. Entonces, obviamente hay un problema moral y científico con esta manera de abordar las cosas. La economía de China es la más grande del mundo medido en la métrica de economía física de la densidad relativa potencial de población, lo que se ve en cosas como la manera en que han sacado de la pobreza a 850 millones de seres humanos en 40 años. Sí, los han sacado de la pobreza extrema nada más, pero eso ya es enorme. Es la primera vez en la historia que ocurre eso. Y no estoy diciendo que todos deben adoptar el método chino, pero veamos la realidad de la situación. Miren lo que han hecho con ferrocarriles de alta velocidad. 40.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad en su país. ¿Saben ustedes cuántos kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad tenemos en Estados Unidos? 0. No tenemos ferrocarriles de alta velocidad. Entonces, hay cambios que están ocurriendo.
Ahora, uno de los cambios muy importantes es lo que está pasando con los BRICS y la idea de tener más miembros de los países BRICS. Y esto es muy relevante, especialmente para un público argentino, porque el gobierno de Argentina ha anunciado que tiene la intención de sumarse a los BRICS Plus, o un BRICS ampliado. Ahora, veamos las economías de los BRICS desde la perspectiva de la economía física. Esta es una pequeña gráfica que hice hace algunos días, tomando primero los 3 países grandes de los BRICS, R y C, Rusia, India y China, que es la parte azul más oscura, y luego a eso le sumamos los otros 2 países de los BRICS, Brasil y Sudáfrica, y 8 países que están por ingresar a los BRICS, incluida Argentina, por cierto, Irán, y otros, Indonesia, otros países. Entonces, estas son las economías de los BRICS Plus, de economía física. La población es del 51% de la población mundial, más de la mitad de la población. Se produce el 53% del trigo, 42% del petróleo, 77% del carbón, 73% del acero, 64% de los ferrocarriles electrificados y, por supuesto, tienen solamente el 22% de las bolsas, de la capitalización en las bolsas de valor a nivel mundial, que es lo que corresponde, debería ser así. Ahora, esto es interesante, no porque esto mide la economía física, esto simplemente es la plataforma que indica que hay un potencial para lo que realmente sería el crecimiento de estas economías, una plataforma para los avances en ciencia y tecnología que se difunde, que se esparce a través de la economía por grandes obras de infraestructura. La infraestructura, como decía Hamilton y lo decía List, la infraestructura no produce productos, produce productividad, porque con la infraestructura eso permite que todo el resto de la economía sea más productivo. Y los avances en ciencia y tecnología es como la correa de transmisión de todo eso a través del sector de máquinas y herramientas a toda la economía mundial. Este es el puente terrestre mundial que nosotros del Movimiento LaRouche desarrollamos desde hace tiempo, antes de que Xi Jinping lanzara la idea de la nueva ruta de la seda, que coincide en muchos puntos con lo que LaRouche diseñó allá en los 1990s. Es el mapa que tengo atrás y es una indicación de las redes ferroviarias y marítimas necesarias para interconectar físico-económicamente al planeta entero, con algunas de las grandes obras que son fundamentales. Primero, el número 1, aquí pueden ver un canal por el estrecho de Bering. Ya estudiado, es más, los rusos ya lo propusieron, pero Estados Unidos no lo quiere hacer. Wall Street no lo quiere hacer más bien. Es totalmente factible y eso permitiría la interconexión de la red ferroviaria de alta velocidad entre las Américas y Eurasia. 2, el tapón de Darién, fundamental para poder conectar toda la red ferroviaria del cono sur al resto del planeta, con ferrocarriles de alta velocidad construidos como los chinos lo están haciendo. Se puede viajar de Tierra del Fuego, pasando por toda Eurasia hasta París, en un día y medio aproximadamente, a muy alta velocidad, por supuesto. Ahora, lo que podemos ver en la siguiente transparencia, ahí está, es la parte específica de las grandes obras ferroviarias que proponemos nosotros para Sudamérica. Las que están en verde es donde hay ferrocarriles hasta ahora, a veces muy malas, casi, en algunos casos casi no corren, pero existen vías férreas. Pero la parte roja es lo que no existe. No hay interconexión
Como ustedes saben, no hay manera, verdaderamente manera de llegar del Pacífico al Atlántico por ferrocarril. Ahora, lo que han propuesto los chinos y se lo ofrecieron a Brasil y a Perú y también a Bolivia, a Paraguay, a Argentina, es construir un corredor bioceánico de alta velocidad que correría desde Sao Paulo a algún puerto en la costa Pacífico. Por supuesto, a Wall Street no le interesa eso de ninguna manera, porque esto amenaza a todo lo que es su sistema especulativo, del cáncer especulativo que nos está destruyendo. Todo esto se los enseño no para presentarles una idea utópica, que ojalá y fuera así. Se los presento como un programa de acción. Y termino con esta idea. Estamos sentados en el Titanic. El Titanic se está hundiendo, como lo podemos ver claramente, y como LaRouche lo pronosticó, analizando la economía desde la perspectiva de la relación entre el proceso financiero y monetario y el proceso físico-económico. Estamos en ese momento decisivo, una coyuntura existencial. Esta es una crisis sistémica, no coyuntural. Afortunadamente, hay un número creciente de países que están construyendo una alternativa a ese Titanic que se está hundiendo, que gira en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, incorpora de manera prominente la idea de BRICS Plus, a lo que Argentina y otros países han solicitado ingresar, pero hay una pelea muy grande, porque hasta el momento en Estados Unidos y en Europa hay una oposición cerrada a esa idea. Sin embargo, les mencioné lo de la ley Glass-Steagall por lo siguiente. Se ha reactivado de nuevo una discusión de la ley Glass-Steagall en el Congreso de Estados Unidos. La congresista Marcy Kaptur de Ohio acaba de presentar un nuevo proyecto de ley. Y en Europa, en Suiza y en otros países, de nuevo está surgiendo esa discusión. Es decir, la ley Glass-Steagall es para las economías de Estados Unidos y de Europa el equivalente de la desdolarización que está ocurriendo en el resto del mundo. Porque la desdolarización es el rechazo de ese instrumento financiero de Wall Street de Londres que está saqueando los países, que es algo tóxico. La ley Glass-Steagall, para países como el mío, que es Estados Unidos, es una manera de separar la economía estadounidense, regresar a una moneda nacional y no especulativa y separar eso de ese mismo dólar de Wall Street y el dólar londinense que está produciendo destrucción en todo el sector avanzado, como también está produciendo en la situación de los países en desarrollo. El peligro de guerra nuclear inminente es una amenaza que sirve también de impulso muy fuerte, muy convincente a gente que antes no quería ver lo que está pasando. Y estamos en condiciones en este momento, pienso yo, que las ideas que están detrás de la teoría económica de Lyndon LaRouche, de economía física, empiezan a cobrar vigencia porque nos indican la única salida a lo que de otra manera es una crisis existencial y posiblemente final para toda la especie humana.